ya dice, promete regresar a Venezuela lo más pronto posible, porque ya le están tirando debajo del autobús. Obviamente Trump no la va a poner al frente porque la señora la odian. Es como si dijeran, van a poner a Lili Telles aquí en México de presidente. Todo el mundo la odia, ¿no? Esa es la típica señora que todo el mundo así, oh, ya va a hablar y argüendera y, o sea, su sola presencia que incita, ¿no? Es lo mismo con esta señora, no tiene el apoyo social, se lo dijo Donald Trump. Es que mira, ella no tiene el apoyo ni el respeto de los venezolanos. Por eso lo que quieren hacer es nada más realinear al régimen actual. María Corina Machado no espera permiso. La veterana líder de la oposición afirma que planea regresar a Venezuela lo antes posible, entrando directamente en un país que se encuentra en una crisis política tras la destitución. Y es que ella ni siquiera vivía en Venezuela. No, sus hijos viven en Estados Unidos, viven con todo lujo. El tema de Juan Guaidó igual. Vaya, casi toda la oposición está en el extranjero, ¿no? El caso, como se acuerdan en su momento, Ricardo Anaya, que sus familiares viven a todo lujo en Atlanta, ¿no? Es lo mismo, estas bolas de ratas que piden que bombardeen a su nación y le invadan y ya desde fuera, ¿no? Bueno, respaldada por Estados Unidos, Machado presentó este momento como un punto de inflexión histórico. Es una oportunidad para reconstruir finalmente las destrozadas instituciones democráticas venezolanas. Pero seamos claros, la lucha por el poder apenas comienza. Machado ha sido inhabilitada para postularse un cargo, está en la mira del gobierno y ha sido difamada sin descanso. Pero con un Maduro fuera del panorama por ahora, está dando señales de estar lista para liderar. Su regreso pudiese unir a la oposición y abrir así a un nuevo capítulo para Venezuela, o potencialmente desatar un nuevo ciclo de caos, especialmente si los actores poderosos dentro del régimen no están dispuestos a ceder control. Hay alto riesgo, mucho hay en juego, y Machado apuesta de que es hora o nunca. Se la van a torcer si va, ¿no? Ahí está, ¿no? Dedica su Nobel a Trump, ¿no? Y ya se lo quiere regresar, pero la babosa dijo, lo compartimos. Y el premio Nobel, los organizadores dijeron, maestra, no puedes compartir un premio, ¿no? Nada más. Donald Trump nunca se la va a permitir o se la va a perdonar, ¿no? Mira, la ganadora del Nobel que le dedicó su premio, ¿no? Desairó a Machado. ¿Por qué Trump desairó a Machado? Bueno, hizo todo bien en el papel. Ganó supuestamente estas elecciones, obtuvo, porque tenía ahí a su prestanombres, obtuvo un apoyo popular que es que masivo, y literalmente dedicaba su premio de la paz a Donald Trump. Aún así, él la pasó por alto para vicepresidente de Maduro, y esto es lo que supuestamente salió más mal tras bambalinas. Un análisis de inteligencia clasificado por el aparato de inteligencia concluía que Machado tendrá dificultades para gobernar si es que era instalada. La evaluación, respaldando los argumentos del secretario de Estado Marco Rubio de que respaldarla podía desestabilizar a Venezuela y que requeriría una importante presencia militar de Estados Unidos para poderla proteger de los cárteles, de los paramilitares o de rezagados de este régimen que controlan grandes porciones del territorio. El equipo de Donald Trump también se había frustrado personalmente con Machado. El enviado Richard Greenhill también se había molestado cuando ella se había negado a reunirse con él en persona durante su visita a Caracas, a pesar de las garantías de seguridad, porque quizás ni siquiera estaba allá, ¿no? Y así ella ignoraba esta solicitud de una lista de presos políticos. Cuando se le presionaba para que le explicaran su plan real para tomar el poder, no tenía nada concreto, porque pues son de estos, es como Guaidó o la esposa de Navalny, ¿no? Esposa de Navalny, que viven de la teta de los aparatos de inteligencia, pero no están haciendo realmente mucho, no están presentes, no viven en la realidad de estas naciones, ¿no? Simplemente ustedes vean estos venezolanos en el extranjero y que les dicen, que bombardeen, no me importa. Ahora imagínate, personajes que literal son de la élite, ¿no? Desprecian a su gente, no les importa que los bombarden. ¿De qué ha de pensar ella? ¿Tú crees que la gente en Venezuela realmente la apoya? Nadie. O sea, solamente o si son unos ignorantes o si son realmente unos traidores a la patria. Y así que decían,
Congreso, su absoluta negociar con nadie en el régimen de... sí. Ella ignoraba su solicitud de una lista de los presos políticos y cuando se le presionaba para que explicase un plan real para tomar el poder, pues no tenía nada. Su absoluta negativa a negociar con nadie del régimen de Maduro le granjeó el respeto de los venezolanos, pero destruyó la relación con élite empresarial necesaria para gobernar al país. Que imagínense cómo ya se ha reacomodado esta élite, ya cuánto tiempo, y así su postura inflexible sobre estas sanciones la alejó de los posibles aliados. El enfoque de Trump es el petróleo, no la promoción de la democracia, porque obviamente eso ya se acabó, ¿no? Todo mundo aquí en China sabe qué significa democracia para el imperio. El enfoque de Trump es el petróleo y no democracia. Por ello, opta por la opción pragmática, colaborar con alguien que ya estuviese dentro de la estructura de poder y que pudiese mantener la estabilidad mientras que las petroleras estadounidenses se instalan. Los principios inflexibles de Machado le costaron la presidencia, y que es que ya le urge llegar a Venezuela y que le da todo a Trump de su Nobel de la Paz. Ya fue. Pues ustedes lo vieron cómo se encabronó por el tema de que Nicolás Maduro baila mejor que él y que es que imitaba sus bailes. Izquierda radical, ¿dónde se encuentra esta gente? Son las personas más peores que he visto, ¿no? Las más feos en referencia a los venezolanos que protestaban. Ven. By the way, Venezuela, de hecho, Venezuela, todos estaban marchando en las calles, a excepción de Nueva York. ¿Dónde encuentran esta gente? Sabes, no me gusta. Esta gente es un desastre. Sabes, sé que no es agradable decirlo, pero esta gente es un desastre. ¿Dónde encuentran esta gente? Son la gente más fea que puedes encontrar. Tienen todos estos sombreros y todos feos. Son pagados. Ni siquiera saben de lo que están hablando. Sabes, los reporteros, porque son... Es difícil poderle creer a la prensa en estos días. No tienen... Todo esto es de sentido común, ¿sabes? El tema de los conservadores, lo que sea. Es un problema. Es donde, pues, el mundo está llegando a sus sentidos. Ni siquiera es una cuestión conservadora, es el sentido común. La prensa ya no tiene credibilidad para nada. Piénselo, tengo 97% de historias malas en estas y 93% en otras. ¿Sabes qué significa? Que la prensa no tiene credibilidad, ¿no? ¿Ven? Haz para que vean cómo se refiere a los venezolanos que protestaban por lo que había hecho Donald Trump en Venezuela, ¿no? Él nada más le agrada cuando le conviene. Mira, de Chávez a Maduro, el cambio de régimen de Estados Unidos en los 20 años de introducción en Venezuela. Hay un artículo nuevo que está exponiendo lo que afirman es el patrón de 2 décadas de intromisión estadounidense en Venezuela, que comenzaba con el fallido golpe de estado en 2002 contra Hugo Chávez, culminaba con la captura de Nicolás Maduro, y el artículo contenía, por ejemplo, acusaciones de Estados Unidos de librar una campaña bipartidista a largo plazo para reemplazar gobiernos hostiles en Caracas por otros más alineados a los intereses de Washington, todo bajo la marca de la libertad y la democracia, y desde operaciones encubiertas, sanciones, hasta el respaldo a líderes de la oposición y el fomento del caos político. Así, este informe ha argumentado que el guión no ha cambiado, solamente en titulares. Ustedes veían, por ejemplo, en el caso de México, cómo cooptaron completamente a la disidencia, al PAN, al PRI, Movimiento Ciudadano, lo que fue en su momento PRD, y ahora, ¿no? A los Ebrard, a los Adán Augustos, a los Loroñas, a los Monreales, ¿no? Cooptando al partido. Y ahora, con ese secuestro de Maduro, hay una pregunta. ¿Estados Unidos ha abandonado todas las pretensiones y ha despojado por completo de la máscara? Porque de ser cierto, se trata de un estudio de casos de 20 años sobre cómo los esfuerzos de un cambio de régimen pueden sobrevivir a las administraciones, congresos e incluso presidentes, independientemente de la postura. Es una lectura compleja y un serio desafío a la narrativa oficial. Y sí, amigos, alguien que no conozca cómo funciona el poder de Estados Unidos en el mundo, es necesario que lo haga para que estas cuestiones que a veces salen, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees, Pablo? ¿No? ¿Quién hace esto?
¿Dónde está el verdadero poder de Estados Unidos? No nada más en la fuerza militar, principalmente es esa, ¿no? Miren, Perú ya garantiza que las tropas de Estados Unidos van a tener acceso el próximo año. Y ahí está, ¿no? Es lo que les decía, estos líderes títeres en América Latina ya están. Después del bombardeo de Venezuela y el secuestro al presidente, Trump invoca la doctrina Monroe colonialista, dejando en claro que lo que buscan es imponer violentamente su hegemonía en toda América Latina. El caso de estudio de lo que el imperio estadounidense quiere en la región es Perú. ¿Por qué? Ahí está el puerto de Chancay y quieren conectar hasta Brasil, ¿no? Eso no lo van a permitir. Y así este caso de estudio del que el imperio estadounidense lo que quiere son regiones son Perú. El régimen derechista peruano, títere de Estados Unidos, autorizaba recientemente que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a su territorio cuando lo desee. Perú también se ha convertido en un importante aliado que no pertenece a la OTAN y no tiene grandes reservas de petróleo como Venezuela, pero sí tiene grandes depósitos de cobre, oro, plata, zinc, estaño y otros minerales. Y esto permite a las corporaciones de Estados Unidos y otros países occidentales explotar en acuerdos extremadamente injustos unilaterales donde Perú solamente obtendrá pequeños ingresos. Y es lo que Trump y Marco Rubio quieren repetir en Venezuela, ¿no? Ahí está, amigos. Puedes no estar de acuerdo con el gobierno de México, pero no puedes estar a favor de una intervención, ¿no? Y sí, efectivamente. Van acá, México critica el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, mientras que se está preguntando en silencio, ¿acaso somos los siguientes? Y es que, bueno, acaban de condenar la operación militar de Estados Unidos que, según se informa, derrocó a Maduro. Lo secuestraron, amigos, calificando esta de una violación a la soberanía venezolana. Pero a puertas cerradas existe una creciente ansiedad ante la posibilidad de que la misma estrategia eventualmente llegue a su puerta. Según un nuevo análisis, México está nervioso con la continua fricción con Estados Unidos por los cárteles, la migración y la sustancia. Hay sensaciones de que la tolerancia de Washington hacia los vecinos difíciles, entre comillas, puede estar disminuyendo rápidamente, y el gobierno del presidenta Claudia Sheinbaum lo que intenta es lograr un delicado equilibrio, distanciarse del colapso de Venezuela sin atraer demasiado la atención de la Casa Blanca, que acaba de dar luz verde a la audaz maniobra transfronteriza. Y es evidente que el ataque de Venezuela ha enviado un mensaje a la región. México lo está interpretando con mucha atención, y cuando la diplomacia es opcional y el cambio de comportamiento, entre comillas, se logra mediante drones, todos los países vecinos comienzan a preguntarse cuál es su lugar en la lista, ¿no? Y amigos, vean lo que dice incluso acá esta... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre de ella. Bueno, es esta rusa que huyó de Rusia cuando empezó la operación militar especial. Vean. Estamos presenciando el quiebre ya definitivo del orden mundial basado en reglas. Ya hemos visto, habéis estado comentando cómo empezó con Gaza. Ni siquiera empezó con Gaza, empezó muchísimo antes. Pero en este caso, y para nosotros es sumamente relevante, es hablar de América Latina y de la situación que se produce ahora mismo en América Latina, y de lo que van a hacer los países latinoamericanos, porque hasta ahora, durante los meses del despliegue, cuando veníamos avisando y tuvimos a la compañera Naya Sanso en la mesa en agosto en Ciudad de México diciendo probablemente va a ser una operación al estilo Panamá, probablemente va a ser una operación al estilo Manuel Noriega, hemos estado viendo esos bombardeos, asesinatos extrajudiciales y las declaraciones de prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo algunas excepciones también bastante modestas, bastante moderadas, pues flojas, compañera. Y eso es lo que hay que decir, y lo que nos tenemos que preguntar es cómo se van a reconfigurar ahora mismo las fuerzas cuando Colombia está abiertamente amenazada, cuando Cuba está abiertamente amenazada, cuando México está abiertamente amenazado. Anteayer estaban diciendo que sí, Claudia Sheinbaum muy bien, pero gobiernan los narcos, lo ha dicho Donald Trump. Después de todas estas declaraciones, después de las declaraciones de Marco Rubio y después de todo lo que hemos visto en Venezuela, ¿vamos a seguir pensando que esto es un farol, que no va a pasar nada, que esto no puede pasar, va a recular? Yo creo que es el momento de pensar
cómo se va a reunir los países de América Latina para ver cómo enfrentan esta amenaza, porque para desarrollar un programa nuclear propio andan bastante cortos de tiempo, vamos a ser sinceros, porque en este mundo en el que estamos viviendo ahora mismo parece ser que no queda nada de diplomacia, queda la fuerza bruta y quedan programas nucleares, que es lo único que puede disuadir a estos países, sin que esto suene a apología. Es que parece ser que lamentablemente la realidad es así. Como ningún país latinoamericano está a tiempo, tenemos que ver qué se va a hacer a partir de ahora. No, amigos, a ver qué va a pasar. En Venezuela incluso ya a Diosdado Cabello ya advirtieron, si no cooperas con Delcy te vamos a torcer. O sea, ya está muy fuerte todo este tema. Gustavo Petro literal se la canta directamente a Donald Trump, pero pues es lo mismo que le decía Nicolás Maduro. Y en el mismo su plataforma, miren, acá se los pongo, ¿no? ¿Qué le decía Donald Trump? Se burlaba una y otra vez de eso, ¿no? Me complace, sí, que se van a robar de 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Pero pone un video. Miren acá. Una y otra vez lo ponía. Cuando se los torcieron. Y era Nicolás Maduro diciéndoles, ¿no? ¿No es este? No, ¿ese es qué? Es Benny Johnson, creo que se llama ese tipo. Es un propagandista de Trump. Es que ayer estuvo comparte su propaganda, pero era uno que decía Maduro, no, venga acá y que no sé qué, y se reía Donald Trump. Y es cuando pone ahí a las fuerzas estadounidenses volando y con musiquita de película de guerra. Y híjole, amigos, es Donald Trump, ¿no? Ahí eran muchas de las protestas estas. ¿Dónde está? Bueno, ya. Ven acá. Irán observa a Venezuela y se pregunta, ¿acaso somos los siguientes en la lista de intervenciones de Donald Trump? Porque están pasando muchas cosas también en Irán, Eso es algo que ya hemos tocado acá y hasta este momento siguen, Se están intensificando, están incluso hasta poniendo frases de Donald Trump. Incluso Elon Musk le comunicaba, ¿no? A Ali Khamenei en una publicación. Oye, maestro, ya estás incluso también metiéndote para que haya un golpe de estado allá. Ni en sus sueños, ¿no? Porque decía Khamenei, vamos a eliminar a nuestros enemigos. Y le decía en su, ¿qué es? Farsi, el idioma. Ni en sus sueños, que no sé qué, ¿no? Y están con el tema de Generación Z, están pagando las protestas en muchas partes, tratando de incendiar, imagínense, amigos. O sea, la cuestión es, miren acá. Siempre que Estados Unidos ha pisado Latinoamérica, ha desatado el horror y el caos para enriquecerse. En Guatemala, la CIA ayudó a derrocar al presidente electo Jacobo Arbenz, puesto que su reforma agraria amenazaba los intereses de la multinacional estadounidense United Fruit Company. Se instauró la dictadura militar de Carlos Castillo y Guatemala se sumió en una guerra civil de 36 años, con más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. En Brasil, el presidente João Goulart preocupó a Estados Unidos por sus políticas de izquierda y su reforma agraria. Apoyó la logística y económicamente el golpe de Estado que daría lugar a una dictadura militar hasta 1985, 10.000 muertos. En Argentina, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta Isabel Perón con apoyo estadounidense, dando inicio a una terrible dictadura social. Por eso, mucha gente desgraciadamente ha olvidado la memoria en América Latina, ¿no? ¿Qué será? Que estuvieron sus gobiernos tratando de ir viendo a la rana, borrando esto de los programas de estudio de sus jóvenes. Tenida por Estados Unidos, que asesinó a más de 30.000 civiles y decenas de miles fueron secuestrados y torturados. En República Dominicana, tras la victoria electoral del célebre novelista socialdemócrata Juan Bosch, un golpe de Estado derrocó al gobierno electo y estalló una rebelión popular que prometía devolver la presidencia a Juan Bosch. La revolución fue aplastada cuando 20.000 marines estadounidenses desembarcaron para defender el régimen militar golpista. Más de 7.000 muertos. En Chile, Estados Unidos orquestó el golpe de Estado para derrocar al gobierno progresista del presidente electo Salvador Allende, cuyo asesinato dio paso a la dictadura militar de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos hasta 1986. Más de 3.000 muertos y 40.000 personas víctimas de tortura. En Nicaragua, Estados Unidos financió, entrenó y armó a los contras para derrocar al gobierno sandinista. 10 años de guerrilla que acabó con la vida de 50.000 personas y sumió al país en una profunda crisis económica y política que sigue a día de hoy. En Haití, 8 meses después de las primeras elecciones libres, el presidente socialdemócrata Jean-Bertrand Aristide fue derrocado por militares entrenados y financiados por Estados Unidos. Dio paso a la dictadura de Raúl Cedras. Más de 4.000 muertos. En El Salvador, Estados Unidos prolongó más de una década la guerra civil entre el gobierno totalitario y la rebelión izquierdista, financiando con miles de millones al ejército y a los escuadrones de la muerte, entrenados y armados con apoyo estadounidense y que asesinaron sistemáticamente. ¿Dónde está Ronald Johnson, no? Ahorita en México.
Y fue quien crea ¿cómo se llama? Bukele, ¿no? Y ya están aquí como embajador. A civiles, líderes comunitarios y religiosos. Más de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Las dictaduras de Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay fueron impulsadas por Estados Unidos, dando apoyo político, económico y logístico para mantenerlas. Además, agentes de la CIA, como el infame Anfitrión, asesoraron a las fuerzas de seguridad enseñando métodos de tortura y represión ciudadana dentro del Plan Cóndor, fundado y coordinado por Estados Unidos junto a las dictaduras del continente para reprimir movimientos de izquierda, incluyendo la tortura sistemática de miles de ciudadanos y el asesinato de unos 300 líderes políticos, como los presidentes Juan José Torres y João Goulart. Y estos son solo algunos casos. Estados Unidos siempre ha aprovechado las disputas políticas para instalar regímenes a su favor, actuando como si el continente fuera su patio trasero y construyendo su hegemonía económica sobre los recursos y la explotación de los latinoamericanos, dejando tras de sí una historia de caos y sufrimiento. Ahí está, amigos. ¿Ustedes qué creen? ¿Van a seguir apoyando estas cosas que ellos hacen simplemente porque tienen un personaje que es un payaso? Miren. Ahí le está absorbiendo el pantano a Bubba. ¿Van a seguir apoyando eso? ¡Qué asco! Ya voy con ustedes, amigos. Espero que por favor no se me hayan estado peleando. Pero ahí lo tienen, ¿no? Donald Trump, Estados Unidos. Híjole, es increíble todo esto. A ver, dicen acá. Al fin dicen algo importante del Podemos. Dice SMO Wink. Hay que hacer algo. ¿Tú eres Gustavo Pelé o algo así, amigo? Algo, porque se imponen a la fuerza. Las tonterías que difunden hace tiempo era totalmente contradictorio a lo que ha planteado. La diplomacia ya no es tan útil, convencen más los que... Ay, se me pasó. Los misiles, dice Obispo, exacto. Esta es la época del derecho internacional a misilazos. El problema de Irán es el agua. Pues ¿quién crees que lo ha ido provocando, no? Desde donde han estado ahorcando para que no llegue el agua como debe de ser. Los van a derrocar. Y es que eso donde querían empezar a sacar gente de la ciudad principal porque el agua no. Rusia y China, sobre todo Rusia, creyendo tratados de paz, apoyando a Trump. Tanto así fue que Alaska, ahora Putin, ha sentido el verdadero terror de los drones, dice Garten. Mira, Trump es capaz de bombardear Campo Marte, la UNAM, CONACYT, para intimidar más a México. ¿Qué puntos serían los que atacaran a México? Simplemente imaginen, Ciudad de México. Todo el aparato de infraestructura hídrica que suministra la ciudad, no necesitan hacer más. Y literal, así como lo que está pasando allá en el caso de Irán, adiós, ¿no? Sería un caos, amigos. Un verdadero caos. Moisiar dice: saludos, Pablo. ¿Será que los europeos van a terminar en la guerra contra Rusia para iniciar contra su mejor aliado, amigo y socio? Pues... ya están todos listos, todos ya están desesperados por iniciarla, porque en cuestiones económicas reales están muy mal. Eso aún no pasará, dice No Name. ¿Tú crees que no va a pasar cuando ya inició la situación en el contexto de Venezuela, cuando van por la posición importante de Groenlandia y cuando está a punto de caer Irán y se puede prender toda la región de Oriente Medio y se va a bloquear el petróleo mundial de allá? O sea, ya inició, amigos. Dice, no lo pongas, dice José Luis Peralta. En el caso de México, lo que creo es que sería distinto. Trump no ha amenazado directamente a Claudia, como sí lo hizo con Maduro o más recientemente contra Petro. Yo lo que pienso, dice Bugatti, es que iría por objetivos políticos concretos. Mira, no realmente a Claudia, pero dice, tenemos que hacer algo con México porque hay que ser sinceros, el narco es el que está controlando completamente México, los cárteles son muy fuertes, Claudia está aterrorizada, no sabe qué hacer y ella no es la que maneja el país, sino que son los bad hombres. Vamos a hacer algo. Y le he dicho muchas veces y siempre me rechaza, ¿no? Que el tema para poder acabar a estas cosas con nuestras tropas y... al fin y al cabo es lo que ellos quieran. Ignacio Pele, exactamente, yo sabía que sí. Anda muy chistosito el emperador Trampalígula. Ahí está, amigos. Pues si no hay más por el momento, déjenme checar rápido si de pura casualidad hay algo de última hora importante sobre esto.
Rusia manda submarino para escoltar a los tanqueros de Estados Unidos que están tratando de torcerse al buque venezolano. Esa es la última nota. No hay algo así nuevo. A ver, vamos a Ocean Defenders, si de casualidad aquí hay algo. A ver, familiares el martes de las negociaciones de la coalición de los dispuestos en París. Hay aquí líderes europeos observando significativos cambios de Estados Unidos en la posición hacia ambos, Rusia y Ucrania. Representantes de Trump y su administración, de su enviado especial Steve Witkoff y el yerno Jared Kushner de Trump, han tomado una medida más asertiva en la posición contra Rusia durante las pláticas con los aliados europeos. Por primera vez se han expresado fuertemente su sólido apoyo a deploying a multinational para desplegar esta fuerza multinacional de paz propuesta en una robusta garantía de seguridad a ambos para mantener un contingente dentro de Ucrania. No, eso quiere decir que viene la guerra, amigos. Y sí, aquí estamos viendo incluso hasta esta coalición de los dispuestos, ¿no? Firmando que van a estar a esa. Y dicen, no, Pablo, no va a pasar la tercera guerra mundial. ¿No? Vaya. Ahí está, amigos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Suscríbanse al canal, pongan un pulgar para arriba. Gracias a todos mis mecenas de Patreon, en los que me han apoyado, incluso si me ven en diferido, aquí abajito hay un botón que es súper gracias. Se los agradeceré de todo corazón. Para la Granja Humana MX, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.